Mi nombre es Sofía Mendoza, y a mis 80 años, puedo decir que he vivido más de lo que jamás imaginé. Cuando miro atrás, no puedo evitar recordar el año 1970, un momento de mi vida que cambió mi destino para siempre. En aquel entonces, yo tenía apenas 25 años, con una vida aparentemente perfecta, o al menos eso pensaba yo. Vivíamos en un pequeño pueblo en el corazón de Oaxaca, México, uno de esos lugares tranquilos, donde todos se conocen, y las historias se cuentan en cada esquina. Carlos Herrera, mi esposo, era un hombre amable y siempre tan trabajador. Él trabajaba como contador en la única sucursal bancaria del pueblo. Nos habíamos casado muy jóvenes. Yo tenía 17 años y él 22. En esa época, las cosas eran muy diferentes. Una mujer como yo, de familia bien y respetable, no podía quedarse soltera por mucho tiempo. Teníamos 2 hijos pequeños, Miguel, de 6 años, y Ana, de 4. Mi vida estaba dedicada por completo al hogar, a mis hijos y a mi esposo. Era lo que se esperaba de una esposa en aquellos días. Recuerdo aquellos miércoles de julio como si fuera ayer. Era un día frío, típico de un invierno de mucho tiempo, y Carlos salió como todos los días a trabajar con su maletín de cuero marrón que le había regalado en nuestro aniversario de boda. Me besó en la frente, como siempre hacía, y me dijo que tal vez volvería tarde porque tenía mucho trabajo que terminar. Esa excusa ya la conocía. En las últimas semanas, esa misma excusa se repetía más de 3 veces por semana. Llegaba después de las 8 de la noche, demasiado cansado para cenar, y con una actitud que ya me preocupaba. Esa noche, Miguel tenía fiebre desde la noche anterior. Pasaban las 9, y la fiebre no cedía. Decidí llamar al banco, pensando que tal vez Carlos pasaría por la farmacia en su camino de regreso a casa. La telefonista Dolores Sánchez atendió el teléfono. Aunque el banco ya estaba cerrado, ella se quedaba organizando las llamadas para el día siguiente. Cuando me dijo que Carlos había salido a las 6 de la tarde, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Mis manos temblaban al sostener el teléfono negro de disco, mientras me hundía en la duda. Lo había notado durante días, incluso semanas. Los signos estaban ahí, las camisas con un perfume distinto al mío, las llegadas tardías, su desinterés por la familia. Y claro, las miradas que me dirigían las vecinas, los susurros que siempre se escuchaban en el mercado y la iglesia. En un pueblo pequeño, una siempre es la última en saber lo que todos ya comentan a sus espaldas. Esa noche, después de acostar a los niños, me quedé esperando en la sala. Mi mente corría en 1000 direcciones. Cuando Carlos finalmente llegó pasadas la medianoche, su sonrisa no fue suficiente para ocultar el perfume femenino que traía. Le confronté. Al principio negó todo. Luego se enojó, acusándome de no confiar en él. Pero cuando mencioné la llamada al banco, su actitud cambió. Su voz se tornó fría, y me dijo que era solo una ama de casa, que no entendía cómo funcionaba el mundo exterior. Esas palabras me dejaron paralizada, y una tristeza infinita se apoderó de mí. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Carlos dormía en el sofá, y al día siguiente actuó como si nada hubiera pasado. Pero algo dentro de mí se rompió para siempre. Ya no era la misma. Una semana después, mi vecina Clara Gómez vino a hablar conmigo. Me dijo, con un suspiro, que todo el pueblo sabía de la relación de Carlos con la nueva profesora de la escuela central. Ella era joven, de la capital, y según los rumores, Carlos ya le había alquilado un apartamento cerca de la terminal de autobús. El aire se me cortó, pero no reaccioné de inmediato. En lugar de eso, tomé el poco dinero que había ahorrado a escondidas, unas monedas que guardaba siempre del dinero de las compras. Dejé a los niños con mi madre y tomé el autobús hasta la terminal. No me costó mucho encontrar el apartamento. Bastó con preguntar al dueño de la tienda de la esquina. Y ahí estaba él, entrando al edificio con la joven, que parecía tener unos 22 años, con el cabello corto a los hombros y vestida con pantalones largos. Una prenda que Carlos nunca me había permitido usar, porque decía que no era ropa para una mujer decente. No me acerqué, no hice escándalo, pero sentí que mi mundo se desplomaba.
Regresé a casa. Pasé la noche pensando qué hacer. Mi vida había sido destruida en un abrir y cerrar de ojos. No solo había descubierto la infidelidad de mi esposo, sino que todo lo que había creído que era cierto sobre mi vida, mi matrimonio, mi lugar en el mundo, había desaparecido. Pero lo más difícil de todo era que, en esa época, una mujer separada era vista como un fracaso, y el divorcio ni siquiera existía legalmente en México. ¿Cómo viviría sin Carlos? ¿Qué pensaría la gente? ¿Cómo me enfrentaría a la sociedad que siempre había esperado de mí una vida perfecta? Pero había algo dentro de mí que ya no quería seguir siendo la mujer sumisa y dependiente que había sido hasta ese momento. Algo había cambiado en mi corazón. Y era hora de demostrarle a Carlos, al pueblo, y sobre todo, a mí misma, que yo valía mucho más que ser solo una ama de casa. Esa noche, después de todo lo que había pasado, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Cuando Carlos llegó al día siguiente, lo miré a los ojos con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Le dije que sabía todo sobre la nueva profesora, y que tenía razón, que yo no entendía el mundo exterior, pero eso iba a cambiar. Él palideció, pero no dijo nada. Probablemente pensó que eran solo palabras vacías de una mujer herida. Pero lo que él no sabía era que ese día marcaba el comienzo de mi transformación. Los días siguientes a la confrontación con Carlos fueron los más difíciles de mi vida. Por dentro, sentía que el mundo se desmoronaba, pero por fuera, trataba de mantenerme firme, como si nada hubiera cambiado. Mi vida cotidiana continuaba con la misma rutina, pero mi alma ya no estaba allí. Cada mañana me despertaba a las 5, como siempre lo hacía, pero algo en mi interior ya no resonaba con esa antigua normalidad. Mi mente ya no se ocupaba solo de las tareas del hogar. Ahora se llenaba de pensamientos nuevos, de preguntas que nunca antes me había permitido hacerme. ¿Qué haría con mi vida? ¿Cómo podría seguir adelante después de la traición de Carlos? ¿Qué futuro podría esperar? Fue entonces cuando, en un momento de desesperación, recordé a mi madre. Ella siempre me había hablado de la importancia de la educación, de cómo un título no solo era una prueba de conocimiento, sino también de independencia, de fortaleza. Ella misma, con sus propias manos, había trabajado toda su vida para darme lo mejor, a pesar de que la vida nunca se lo puso fácil. Fue ella quien me inspiró a soñar con un futuro diferente. No quería ser solo una mujer que se quedaba en casa, esperando que las cosas cambiaran. No quería ser solo la sombra de Carlos. Decidí que era el momento de cambiar mi destino. Una mañana, después de que Carlos saliera para trabajar, tomé una decisión impulsiva, pero que sentí como la única correcta. Iba a estudiar. No sabía por dónde empezar, pero sabía que debía hacerlo. Me vestí con mi único vestido bonito, el que guardaba para ocasiones especiales, y me dirigí a la casa de la señora Matilde, una mujer viuda, que enseñaba clases particulares a los niños del pueblo. La había visto muchas veces, y siempre me había impresionado su independencia. La mujer sabía lo que quería, y no le importaba lo que pensaran los demás. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a su puerta. Toqué, y ella me recibió con una sonrisa cálida, como siempre. Le conté mi historia, le hablé de mis deseos de estudiar, de convertirme en profesora. No le mencioné a Carlos ni su traición, porque sabía que esa parte de mi vida no importaba en ese momento. Lo que importaba era mi futuro. La señora Matilde me miró con compasión, pero también con una determinación que me sorprendió. No me hizo preguntas sobre mi pasado ni sobre mi vida con Carlos. En lugar de eso, me ofreció su ayuda de inmediato. Me dijo que podría comenzar por terminar la secundaria, un paso que me parecía imposible en ese momento, pero que de alguna manera me dio esperanza. Empecé a estudiar a escondidas. Después de que todos se acostaran, me sumergía en los libros, en los exámenes de matemáticas, de historia, de español. Cada página que pasaba me llenaba de una sensación nueva, como si estuviera construyendo un nuevo yo, una nueva vida, una nueva oportunidad. El tiempo pasó rápidamente. Cada día me sentía más segura de mí misma, aunque las dificultades eran enormes. Carlos continuaba llegando tarde a casa, cada vez más distante, mientras yo seguía con mi plan. La casa se llenaba de silencio cada vez que él llegaba,
con ese aire de desinterés que me calaba hasta los huesos. Pero, a pesar de todo, seguí adelante. No podía rendirme, no podía dejar que la traición de Carlos me destruyera. Mis hijos, aunque pequeños, se daban cuenta de la nueva rutina. Ana, la más pequeña, me preguntaba a veces por qué siempre estaba estudiando, por qué no jugaba con ellos tanto como antes. Yo les decía que estaba preparando algo muy importante para ellos, para nuestra familia, algo que los haría sentir orgullosos de mí. Una noche, después de un día agotador de estudios y tareas, me encontré con una pregunta difícil de responder. ¿Realmente podría hacerlo? ¿Podría seguir adelante, luchar por mi futuro, cuando todo lo que había conocido se desmoronaba a mi alrededor? Fue entonces cuando recordé las palabras de mi madre. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos, Sofía. Eres más fuerte de lo que crees. Fue esa frase la que me dio el valor de continuar, de seguir adelante, de no rendir. Ya no era solo una mujer que quería salir de una situación difícil. Ahora era una mujer que quería ser algo más grande que lo que el mundo le había permitido ser. Al final del mes, después de semanas de estudiar con determinación, logré completar el bachillerato. Fue una victoria personal, una que me hizo sentir que estaba en el camino correcto. Le conté a la señora Matilde que había aprobado todos los exámenes, y por primera vez vi en su rostro una sonrisa de orgullo. Ella me abrazó, y en ese momento supe que no estaba sola en este camino. Tenía el apoyo de mujeres como ella, mujeres fuertes, que habían luchado toda su vida por ser quienes eran. Fue entonces cuando decidí que mi siguiente paso sería ingresar a la escuela normal, una meta que parecía lejana, pero que ahora se sentía alcanzable. Pero la vida no me iba a permitir un camino fácil. A los pocos días de mi victoria, Carlos regresó a casa con más mentiras, con más excusas, con más indiferencia. Ya no importaba. Yo había encontrado mi propósito. Cuando Carlos me preguntó por qué estaba tan diferente, le respondí con calma, sin rabia, sin miedo. Porque he encontrado mi camino, y no necesito tu aprobación para ser quien soy. Sus ojos se llenaron de sorpresa, pero no dijo nada. Era como si de repente se diera cuenta de que ya no podía controlarme. El camino hacia mi independencia comenzó a tomar una forma más definida, pero las dificultades no se hicieron esperar. La noticia de mi decisión de estudiar y de avanzar hacia mi objetivo de ser profesora había comenzado a circular por el pueblo, y con ello, las miradas de juicio se hicieron más intensas. Los murmullos en las calles, las risas discretas de las vecinas, las miradas cargadas de desaprobación en la iglesia, todo eso comenzó a pesar sobre mis hombros, como una pesada carga. Sin embargo, algo dentro de mí había cambiado profundamente, y ya no tenía miedo. Ya no tenía miedo de ser juzgada, de ser señalada, de ser criticada. Sabía que lo que estaba haciendo no solo era por mí, sino por mis hijos, por mi futuro, y sobre todo, por demostrarle al mundo, y a mí misma que era capaz de mucho más. Un día, mientras caminaba por el mercado, me encontré con la señora Marta, una mujer que había sido amiga de mi madre, y que siempre había tenido una sonrisa amable para mí. Con voz suave, me preguntó si era cierto que estaba estudiando para convertirme en profesor. Al principio me sentí vulnerable, como si estuviera exponiendo mi alma al juicio ajeno, pero decidí ser sincera. Le conté todo, desde el abandono de Carlos, hasta mi deseo de cambiar mi destino. La señora Marta me miró fijamente, y por un momento, me pareció que se le aguaban los ojos. «Tienes la fuerza de tu madre», me dijo con ternura, «y yo sé que lo vas a lograr». Sus palabras me reconfortaron de una manera que no puedo describir. Fue el tipo de apoyo que necesitaba para continuar. A medida que los días pasaban, mi rutina se volvió más estricta. Me despertaba temprano cada mañana, a las 5 como había sido mi costumbre.
Pero ahora mis mañanas no solo estaban llenas de tareas domésticas, sino de libros, cuadernos y un nuevo propósito. Durante el día, me dedicaba a mi trabajo en la tienda de Juvenal, pero en cuanto los niños se dormían, me sumergía en mis estudios. Estaba decidida a aprobar el examen de la escuela normal, y para lograrlo sabía que tendría que darlo todo. Pero a pesar de mi determinación, a veces la soledad me hacía sentir que todo aquello que estaba haciendo era en vano. Cada vez que Carlos se iba, cada vez que no regresaba a casa, el vacío se hacía más grande. Me preguntaba si él alguna vez entendería lo que me había llevado a tomar esa decisión, si alguna vez podría ver que lo que buscaba no era venganza ni odio, sino algo más grande. Mi propia independencia, mi propio futuro. La primera vez que vi a Carlos después de tomar la decisión de estudiar, me sentí como si estuviera enfrentando a un hombre extraño, alguien que ya no conocía, alguien con quien ya no tenía nada que ver. Su mirada era la misma de siempre, indiferente, vacía, como si nunca hubiéramos sido una familia. Me miró como si fuera una tonta por intentar cambiar mi vida, por intentar romper con todo lo que conocíamos. Pero yo no podía dar marcha atrás. Aquella noche, mientras cenábamos, le dije con voz firme que, aunque él no lo entendiera, iba a seguir adelante. No me importaba lo que pensara. No me importaba si él pensaba que era una locura. Ya no era la misma mujer que se había casado con él. Era una mujer nueva, más fuerte, más decidida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Mi vida parecía una carrera constante, como si nunca tuviera tiempo para detenerme a respirar. Durante el día, trabajaba en la tienda, cuidaba de los niños, hacía las compras, limpiaba la casa. Por la noche, estudiaba, sin descanso. Me levantaba a las 4 de la mañana, para repasar los temas antes de que los niños despertaran. Aprovechaba cada segundo libre para estudiar. A veces, sentía que mi cuerpo no podía seguir, que mis fuerzas se agotaban, pero mi mente estaba clara. Tenía un propósito, y nada ni nadie podía detenerme. Un día, cuando menos lo esperaba, me encontré con un obstáculo más grande que los anteriores. El dinero. Los gastos eran cada vez mayores. Los libros, los exámenes, el material necesario para mis estudios. Todo comenzaba a pesar demasiado. A veces, las noches de estudio se interrumpían por el sonido del viento o el llanto de los niños, pero aún así seguía adelante. Ya no me importaba lo que pudiera pasar. Ya no me importaba si las demás mujeres pensaban que estaba loca. Sabía que si quería cambiar mi vida, tenía que luchar por ello sin mirar atrás. Fue entonces cuando recordé las palabras de la señora Marta. Lo importante no es lo que los demás piensen, lo importante es lo que tú crees de ti misma. Me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas en medio de una tormenta. Cada vez que sentía que no podía más, las repetía una y otra vez. Y así, paso a paso, fui conquistando lo que al principio parecía imposible. Los días se alargaban, y las noches se volvían más difíciles, pero la esperanza seguía viva dentro de mí. Una tarde, después de semanas de estudiar incansablemente, llegó el día que cambiaría mi vida para siempre. Era el día del examen de ingreso a la escuela normal. Aunque estaba nerviosa, una extraña calma me invadió al recordar todo lo que había hecho para llegar hasta allí. Me miré al espejo antes de salir, y por primera vez en mucho tiempo, vi en mis ojos algo que no había visto en años. Confianza. No era solo una mujer que se enfrentaba a un examen. Era una mujer que había recorrido un largo camino para estar allí. Una mujer que había luchado por su independencia, por su futuro. Y esa mujer no se iba a rendir. El resultado del examen de ingreso a la escuela normal llegó de manera inesperada, como una lluvia suave que calma la sequedad de la tierra. Si vi la carta un día de tarde, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, y el aire fresco de la tarde llenaba mi casa de esperanza. Al principio, el sobresalto hizo que mis manos temblaran, y mi corazón se aceleró. Abrí la carta con prisa, sin dejar que las dudas me consumieran. Al leerla, sentí que el mundo se detenía. Había aprobado. Había alcanzado la meta que parecía tan lejana, tan difícil de tocar. Fue como si todo el esfuerzo,
Las noches sin dormir, los sacrificios, finalmente hubieran valido la pena. No podía dejar de sonreír mientras miraba a mis hijos. Ellos, que en su inocencia solo veían a una madre luchadora, ahora podrían ver una nueva Elena, una mujer que no solo era una madre amorosa, sino también una mujer con un futuro propio. Fui a la tienda de Juvenal ese día con el corazón lleno de alegría. No importaba lo que Carlos hubiera hecho o dejado de hacer. Lo que realmente importaba era que yo había dado el primer paso hacia algo que jamás imaginé, mi independencia. Pero a pesar de la emoción, algo dentro de mí sabía que el camino aún no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Esa misma noche, mientras mis hijos dormían plácidamente, me quedé frente a la ventana, mirando las estrellas que iluminaban el cielo oscuro. Pensé en todo lo que había vivido. Las lágrimas, el dolor, la soledad, la traición. Pero también pensé en las victorias, por pequeñas que fueran. Cada uno de esos momentos me había llevado hasta aquí. Había llegado tan lejos por mí misma, por ellos, por la Elena, que alguna vez soñó con un futuro diferente. Y esa mujer tan llena de determinación, no iba a dejarse vencer por nada ni nadie. El primer día de clases fue todo un desafío. Mis compañeros de la escuela normal, en su mayoría, eran jóvenes que no entendían lo que significaba ser una mujer como yo. Madre, separada, con 2 hijos y cargada de responsabilidad. Cuando llegué, me sentí pequeña, desubicada, pero a la vez, sentí que tenía algo que ellos no tenían: experiencia. Mientras ellos hablaban de sus problemas triviales, yo tenía la vida real, esa que te obliga a crecer rápido, a aprender a luchar. Pero con el paso de los días, las cosas cambiaron. Mis profesores comenzaron a ver algo en mí. Mi esfuerzo, mi dedicación, mi determinación, les hicieron darse cuenta de que no estaba allí por simple obligación, sino por vocación. Mis compañeros, al principio desconcertados por mi presencia, empezaron a respetarme. Algunos incluso se acercaban a pedirme consejos sobre los estudios. Me sentí un poco sorprendida, pero también orgullosa de ver que lo que estaba haciendo estaba teniendo un impacto positivo. Mi rutina se volvió aún más exigente. 3 veces por semana, tomaba el autobús hacia la ciudad vecina, para asistir a las clases. La distancia, el cansancio, la falta de tiempo, todo parecía ser un obstáculo, pero mi determinación crecía con cada kilómetro recorrido. Durante el día, estudiaba, enseñaba, cuidaba de mis hijos, y por la noche, me sumergía en los libros. Sentía el peso de las responsabilidades, pero también el peso de mis sueños. Por primera vez en mucho tiempo, mis sueños no dependían de nadie más. No dependían de Carlos, ni de la aprobación de la gente. Eran míos, y eso me daba una fuerza indescriptible. Pero la vida tiene una forma peculiar de ponernos a prueba. Mientras yo me sumergía en mis estudios y en mi trabajo, Carlos, en su mundo de traiciones, regresaba esporádicamente. Su presencia ya no me afectaba como antes. Ahora, lo veía por lo que realmente era: un hombre débil, incapaz de asumir sus responsabilidades. Cada vez que él aparecía con algún regalo caro o algún gesto superficial para los niños, me sentía más distante. Mis hijos ya no lo veían como su héroe, sino como alguien que los había fallado. Los abrazos, los regalos y los momentos efímeros de diversión no podían borrar la herida que él mismo había causado. Yo sabía que lo que realmente necesitaban no era un padre ausente, sino un ejemplo de fortaleza, y esa fortaleza la estaban encontrando en mí. Pasaron los meses, y con cada paso que daba hacia mi meta, me sentía más fuerte, más segura de que estaba en el camino correcto. Sin embargo, la vida no iba a darme tregua. Un día, cuando ya me sentía en control, recibí una noticia que hizo que mi mundo se tambaleara. La escuela municipal en la ciudad vecina había abierto un concurso para profesores. Era una oportunidad única. El trabajo estaba más cerca de lo que podría haber imaginado, y los beneficios eran mucho mayores que los de mi puesto en la tienda de Juvenal. Pero había algo que me inquietaba: el miedo.
El miedo a no ser capaz, el miedo a no cumplir con las expectativas, el miedo a no ser suficiente. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a seguir adelante. Cuando vi la hoja de inscripción, pensé en mis hijos, en mi madre, en todos los que habían creído en mí. Si yo no lo intentaba, nunca lo sabría. Tomé una decisión. Me inscribiría. Esa decisión cambió el curso de mi vida una vez más. Aquel miedo que me había acompañado durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. Cada vez que me enfrentaba a un nuevo desafío, encontraba en mí la fuerza necesaria para superar. La vida ya no me parecía un obstáculo, sino una serie de pruebas que debía pasar para llegar a mi verdadero destino. Esa noche, después de enviar mi solicitud, miré al cielo. No era el mismo cielo de cuando comenzaba. No era el mismo cielo de las dudas y el miedo. Ahora, era un cielo lleno de posibilidades. Un cielo donde el futuro se veía brillante y lleno de esperanza. Sabía que lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia se estaba convirtiendo en una historia de éxito personal. No importaba lo que el futuro me deparara, porque ahora tenía algo más valioso que nunca antes: mi propia confianza.